Una de las preguntas que lanzábamos en el curso es si hay un recurso hídrico que sea preferible a los demás, si existe sustituibilidad entre los recursos hídricos o complementariedad entre los recursos hídricos. Para entender esta cuestión y la solución a la pregunta, tenemos que entender bien qué tipos de demandas de recursos hídricos existen, qué tipos de oferta de recursos hídricos existen. Bien, por el lado de la oferta de recursos hídricos, tenemos en primer lugar los recursos convencionales y en segundo lugar los recursos no convencionales. Bien, ¿qué son los recursos convencionales? Son las aguas superficiales y son las aguas subterráneas. ¿Y qué son los recursos no convencionales? La desalinización, la reutilización y luego están los trasvases entre cuencas hídricas. Cada uno de estos recursos tiene un papel. En primer lugar, hemos de entender que si no hay escasez hídrica y con los recursos convencionales hay suficiente para abastecer la demanda, pues parecería lógico prescindir o no invertir tanto en recursos no convencionales, como desalación o reutilización. Desgraciadamente, la mayoría de países tienen en todo su territorio o en algunas de las zonas escasez hídrica, es decir, más demanda que oferta, o una cantidad de demanda que prácticamente cubre toda la oferta. Para incrementar el agua disponible, entonces lo que hay que hacer es o bien construir una desalinizadora, o bien construir una planta de reutilización, o bien trasvasar agua de otra cuenca. ¿Cuándo vamos a hacer cada cosa? Depende de qué tipo de demanda, depende de qué tipo de situación, depende de muchos factores. Hablemos de la demanda. Por el lado de la demanda de recursos hídricos destacan fundamentalmente la agricultura, la industria y el abastecimiento urbano. Son tres tipos de demanda con características distintas. La agricultura tiene una aportación al PIB normalmente escasa y un elevado consumo de recursos hídricos, que está en torno a el 80% de los recursos hídricos, dependiendo del país, de si es más o menos agrícola. Normalmente la agricultura se nutre de subvenciones o ayudas para pagar el agua un poco más barata que otros tipos de demanda. Como veis, la agricultura es la principal fuente de consumo de recursos hídricos. Por otro lado, tenemos el abastecimiento urbano, es decir, el agua que nos llega a nuestros domicilios, y el agua que se consume en la industria. Normalmente, aunque dependerá del país, de la comunidad, de la ciudad, etcétera, etcétera, la industria paga el agua un poquito más cara que el abastecimiento o al mismo nivel, y estos dos tipos de demanda, es decir, la industria y el abastecimiento, pagan el agua a un coste mucho mayor, a un precio mucho mayor que la agricultura. Como os digo, esto es lo más habitual, depende de la región. El abastecimiento representará en torno al 10, 15, incluso el 20%, dependiendo de la zona, pero es un agua cuyo consumo suele estar garantizado. Es decir, si en un momento determinado no tenemos agua suficiente, normalmente va a ser a la agricultura a la que se le va a decir, bueno, no tenemos agua suficiente para todo el consumo, usted se va a tener que conformar con menos recursos. Es decir, el abastecimiento urbano suele estar garantizado. Prácticamente muy mal tiene que estar la situación para que se niegue el consumo al abastecimiento urbano. Aunque en diversas zonas, en diversos países, existen restricciones del tipo de que solo se da agua para el abastecimiento urbano en una pequeña franja horaria, o restricciones de otra índole, ¿no? Bien, hemos visto la demanda, hemos visto la oferta, y un poco la cuestión es cómo ligamos la oferta y la demanda. Es decir, qué tipo de agua necesita consumir cada tipo de demanda. ¿Todas las aguas son válidas para todas las demandas? ¿Existen características que las diferencien? Bien, la desalación es un recurso, es un agua que se puede consumir por todos los tipos de demanda, pero tiene una característica: es un recurso normalmente muy caro.
es un recurso muy costoso, normalmente el más costoso de todos. ¿Esto qué implica? Que algún tipo de demanda, sobre todo la agricultura, podría tener graves problemas para consumir agua desalada, porque muy rentable tendría que ser ese cultivo agrícola para que pueda seguir pagando el precio. Bien, ¿qué ocurre con el agua de la depuración, el agua depurada? Normalmente el agua depurada no es apta para el consumo humano directo. Se emplea en riegos, se emplea en agricultura, en cosas que no impliquen un consumo humano directo. ¿Qué ocurre con las aguas superficiales y las aguas subterráneas? Estas aguas son aguas que son baratas y son aguas que normalmente no requieren de tratamiento, son aptas para todo tipo de consumo. Y el agua trasvasada es un agua que, en función de la distancia y de las alturas que deba de salvar este agua, puede no ser muy cara, o podría sí ser muy cara en función de la distancia y las pendientes que hayan de salvarse. Un poco la clásica pregunta aquí es: ¿existe un recurso que sea mejor que los demás? ¿Existe un recurso que sea sustitutivo de otro o son complementarios? Sí que os diré que los recursos convencionales son los básicos, los prioritarios, los que nunca se deben dejar de lado, pero de repente vemos que existe una escasez y debemos decidir si incrementamos la oferta con desalación, con reutilización o con trasvase. La pregunta es: ¿cuál utilizo? ¿Cuál me interesa más? Si la escasez es abundante, si la región a la que debemos abastecer de recursos hídricos es amplia, debemos de tener en cuenta que no existe un recurso que sea sustitutivo de otro. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, ventajas de la reutilización. El agua reutilizada suele ser bastante más barata, por ejemplo, que el agua desalada. Problemas de la reutilización: no es apta para el consumo humano directo, salvo que exista una escasez muy elevada y entonces se deba de optar a esta. Problemas de el agua trasvasada. Bueno, si yo la estoy trayendo de otro lugar, dependo de que en ese lugar haya agua. ¿Y si no hay? Si no hay, no la podré traer. Más problemas. El río de donde yo esté trayendo el agua necesitará tener un caudal mínimo para que no se agreda al medio ambiente. Debo de estar continuamente vigilando que no esté por debajo de ese caudal mínimo. Luego tenemos problemas ambientales que pueden generarse de que yo vierta agua de un río en otro, o que traiga agua de un lugar a otro. Esto puede generar problemas con el ecosistema. Y luego el tema del precio, pues es que cada trasvase tiene un precio o un coste distinto. Esto dependerá de cómo de lejos tenga que traer el agua, cuánto la tengo que bombear, cuál es la distancia, con qué material hago el trasvase, etcétera, etcétera. Y la desalación depende de muchos factores, por ejemplo, su precio. En primer lugar, ¿es agua marina o es agua salobre? El agua salobre es un agua dulce con un alto contenido en sales. Se desala mucho más barato que el agua marina de mar. Incluso siendo agua de mar, existen características distintas. ¿Cuánta sal tiene? ¿Qué temperatura tiene el agua? Resulta que cuanto más fría está el agua, más caro sale desalarla, porque la densidad del agua es mayor. Más características para la desalación. Oye, ¿cómo de difícil es el vertido de la salmuera? Cuando yo desalo agua, tengo dos productos: agua desalada por un lado y por otro lado tengo salmuera, que es agua con un alto contenido en sales. Esa agua se devuelve al mar, pero a veces no es posible que yo la vierta directamente donde está la planta, porque puedo agredir al medio marino, al ecosistema marino. Por ejemplo, en el caso de España, tenemos la planta que es la Posidonia oceanica, que si se le vierte y se le incrementa el nivel de salinidad, puede verse perjudicada. Por tanto, en casos así, hay que tomar diversas soluciones que tienen un coste añadido. En definitiva, la desalación es un recurso que, siendo válido para todos los consumos, tiene el problema de que tiene un coste elevado. Por tanto, cada recurso tiene sus ventajas,
cada recurso tiene sus inconvenientes. Lo más sabio es, si es posible, diversificar, contar con todo. La desalación, yo creo, debería entenderse como un seguro. Es decir, es el recurso más caro de todos. Por tanto, empleémoslo en último lugar. ¿A qué me refiero con esto? Yo construyo la planta de desalación y ya está construida, ya está preparada para dar agua. Pero ¿tiene que estar dando agua siempre sin parar? Lo mejor es que no. Lo mejor es que yo tenga la capacidad de obtener agua desalada y solo cuando sea necesario entonces la produzco, como un seguro. El trasvase, como normalmente va a ser más económico que la desalación, aunque depende de cada trasvase, como digo, sí tiene más sentido que funcione de un modo continuo, aunque también podría utilizarse de un modo discontinuo. Y lo mismo ocurre con la reutilización. Es decir, estos recursos no tienen que entenderse como que si yo tengo la capacidad de usarlo, inmediatamente tenga que usarlo. Un poco el orden lógico del uso del agua sería, primero, el agua superficial, porque este agua no genera ningún problema que se consuma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las aguas subterráneas. ¿Por qué? Las aguas subterráneas tardan mucho tiempo en reemplazarse. Podrían tardar incluso 100 años en reemplazarse. Si consumimos en exceso el agua subterránea, será más fácil que se contamine o incluso podríamos secar el acuífero. Y esto podría tener consecuencias muy negativas medioambientales. Por tanto, las aguas subterráneas, según qué caso, deberían de consumirse con precaución. Y como os digo, una vez consumidos los recursos superficiales, deberían de consumirse en orden de cuál sea su precio, cuál sea su impacto ambiental, etcétera, etcétera, los recursos no convencionales.